La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Porque nuestra historia... Por el capitán general Gerardo Barrios. Descubrimiento y conquista de El Salvador. No es precisamente como nos la enseñaron. La evolución que sufrió el náhuatl. El 1200 a.C. A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador. Bienvenidos nuevamente a Historia Azul, la historia de El Salvador. Este es el episodio número 5 de la quinta temporada. Es el episodio número 53, productora. Sí, 53. Muy bien, muy bien. De la saga completa de Historia Azul. Y continuamos con nuestro amigo Carlos y, por supuesto, Herbert. El doctor Herbert. Gracias, estamos con el maestro Carlos Pérez Pineda. Así es. Como sabemos, antropólogo, historiador, nadie mejor que él conoce la historia militar desde el punto de vista de muchos elementos, ¿verdad? Que él conoce y desde las fuentes que estudia. Nos había hecho un contexto interesantísimo de la que se llama por algunos la guerra de los filibusteros, sobre este contexto geográfico, este contexto histórico, y entonces ya vamos como adentrándonos, como decimos, ¿verdad?, en el conflicto, o sea, cómo, llega... Ya veíamos cómo Vanderbilt, ¿verdad?, tiene su ruta, pero cómo también es invitado por los leoneses William Walker, ¿verdad? Que mucha gente, ya nos lo dijo Carlos Pérez Pineda, mucha gente piensa que él llega como invasor, pero más bien es invitado por los leoneses, estos liberales, ¿verdad?, a Nicaragua ¿para qué? Para hacer un proyecto, pues sí, ¿con qué intención? ¿Cuáles son las intenciones? Y a eso es lo que queremos oír a Carlos. Carlos, y la pregunta, ¿tiene que ver eso con el hecho de que ambas potencias, el Reino Unido y los Estados Unidos, habían acordado no militarizar la ruta? Entonces, contanos, ilustranos, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, cómo no. Aquí nos quedamos en eso, en que había una tensión muy peligrosa entre ingleses y americanos. Entonces esto realmente por arte de la diplomacia se resolvió a través de la negociación, y un famoso tratado de Clayton-Bulwer que por medio del cual se decidió no militarizar la ruta interoceánica. Que la ruta interoceánica no iba a ser ninguna de las dos potencias, la emergente y la hegemónica, iban a impedir el tránsito. Porque acá hay otro aspecto geopolítico que es importante mencionar. Inglaterra ha perdido el interés, ha perdido mucho de su interés en el Caribe, en el control del Caribe. A Inglaterra le preocupa el paso hacia Asia. India es la joya de la corona británica. Y aquí hay acontecimientos muy importantes que están vinculados con en este contexto global, ¿verdad? Fíjense que creo que fue en 1854 se da la gran rebelión del ejército británico, ¿verdad? Que era un ejército privado, porque la corona británica había decidido que India iba a ser administrada por una compañía privada, una compañía de las Indias Oriental. Y esa compañía tenía un ejército privado. Al principio la compañía estaba más interesada en el comercio y en la administración. Después empezó a interesarse en la expansión por los medios militares y formó un ejército en donde los soldados eran indios, conocidos como sepoys, cipayos en español, ¿verdad? Que viene de una palabra turca, sipahi, que era un soldado, ¿verdad? Y los oficiales eran ingleses.
A mediados del siglo, era muy próximo a los acontecimientos de la guerra contra los aventureros americanos en Centroamérica, hay una rebelión masiva de este ejército. No voy a entrar en detalle, pero tantos soldados del ejército de la compañía, musulmanes como indios, se rebelan. Esto se conoce como el motín indios. El día de hoy, de una manera arrogante, los ingleses continúan hablando de The Indian Mutiny. Para los indios eso se llama la Primera Guerra de Independencia. Entonces Inglaterra estaba, derrotar a esta rebelión demandó mucho esfuerzo, ¿verdad? Hubo acontecimientos terribles, muchos ingleses fueron asesinados, ¿verdad? Familias, o sea, mujeres y niños asesinados, y los oficiales británicos fueron también muertos por los soldados. Eso fue difícil. No vamos a entrar en eso, pero es un episodio fascinante de Indian Mutiny, ¿verdad? Hay libros maravillosos sobre eso. Entonces Inglaterra estaba interesada en eso, ¿verdad? Estaba interesada en esto, estaba interesada en el comercio chino, que es el comercio del té, ¿verdad? La porcelana, que era muy importante, el té era importantísimo, y luego estaba también interesada en establecer un medio de cambio que le permitiera adquirir esas mercancías chinas que tenían tanta demanda, porque los chinos no estaban interesados, ¿no? Todo lo que Inglaterra les ofrecía, para ellos no era importante. Textiles, esos textiles burdos que se producían en Inglaterra, tenía los textiles de la India, que eran de una calidad infinitamente superior. Inglaterra arruinó. Hay un estudio de Marx de cómo Inglaterra arruinó a la industria textil india, ¿verdad? Y luego no había otra mercancía con que sustituir eso, porque los chinos no estaban interesados hasta que se les obligó a aceptar el opio como mercancía. Eso te iba a decir, el opio. Entonces, los dealers más grandes de la historia de los narcóticos han sido los ingleses. Se convirtieron a toda una nación, ¿verdad? En una nación con centenares de miles de adictos al opio. Y libraron dos guerras del opio, que están muy próximas en el tiempo a esto, fíjense bien. Entonces, Estados Unidos no tenía estos compromisos, pero Inglaterra sí. Entonces, a Inglaterra le preocupaba más que controlar Centroamérica o controlar el Caribe. Lo que le importaba era que Estados Unidos no le impidiera el paso hacia Asia. Y ahí estaba involucrada con Francia también. Porque Francia, después de la derrota de Napoleón Bonaparte, que algunos consideran el europeo más brillante de la historia, ¿verdad? Un genio militar, de verdad. Entonces, Francia había reconstruido su poder militar y tenía intereses también expansionistas. En Europa había una revolución industrial y la economía europea era dinámica, estaba en pleno crecimiento y comenzaba a expandirse. Carlos, perdona, ¿cómo es la ruta que seguían los ingleses para ir a la India? Recordá que ¿Por qué estaban negociando con los americanos? Porque, por eso, lástima que no tenemos un mapa acá, ¿verdad? Pero está Inglaterra. Sí. Y luego se llegaba a través del Océano Atlántico a Nicaragua, ¿verdad? ¿Cuál era la alternativa? El Cabo de Hornos, ¿verdad? Ir hasta el extremo sur, ¿verdad? Que es el cabo de Hornos, ¿verdad? Y esa era una ruta impracticable, demasiado larga y costosa, ¿verdad? Entonces, claro que el único acceso que Inglaterra tenía al continente asiático era o circunnavegando África, ¿verdad? Claro. A través del Océano Índico, o esta ruta que era más corta, ¿verdad? Porque era más corta, era llegar a Nicaragua, atravesar la ruta interoceánica y llegar directamente a través del Océano Pacífico a Asia, ¿verdad? Entonces era vital para Inglaterra esto. Y los franceses también estaban interesados. Los franceses habían sido expulsados de la India. Había una India francesa y ahí hubo una guerra, ¿verdad? Creo que fue una guerra de 7 años, no recuerdo, ¿verdad? Que se libró, dicen que fue la Primera Guerra Mundial, porque se libró en Europa, se libró en Asia y se libró aquí en Centroamérica también, ¿verdad? Entonces, pero en el Caribe. Entonces, Francia había perdido, ¿verdad? sus posesiones en India, estaba interesada en el sureste
sudeste asiático, en lo que actualmente es Vietnam, en lo que se convirtió posteriormente en la Indochina francesa. Y Francia había participado había tenido una conducta depredadora junto con Inglaterra, había participado en estas guerras en contra de China. China era una nación debilitada, que tenía poder económico, pero no tenía poder militar, capaz de enfrentarse con estos vapores. Porque la máquina de vapor permitió, por primera vez, acorazar las naves. ¿Verdad? Surgieron los acorazados. Y los juncos chinos eran volados en 1000 pedazos, ¿verdad? Porque enfrentándose con estas naves. Entonces, eso explica también un acontecimiento importantísimo. Apareció precisamente en el momento en que los salvadoreños estaban enviando a sus fuerzas expedicionarias a Nicaragua. La envió por vía marítima. Llegaron al puerto de la Unión, y en el puerto de la Unión las tropas salvadoreñas se embarcaron en goletas y en bongos, ¿verdad?, para dirigirse a Nicaragua, a El Realejo, Nicaragua. Walker sabía esto y envió a su flota, que era un solo barco, era una goleta que era la goleta Unión, que era costarricense, pero la capturaron los filibusteros. Y ese era el único barco de la marina filibustera, tenía un cañón, la envió a hundir este transporte. Si no aparece, si no aparece una nave de la Armada Francesa con 30 y tantos cañones, que se llamaba la emboscada, esa flota llena de soldados salvadoreños hubiera sido hundida, hubiera terminado en el fondo del mar, ¿verdad? Entonces, la emboscada, un navío de la Armada Francesa a escoltar a las tropas salvadoreñas, a protegerlas. Okay. Entonces, vea que el que comandaba la goleta filibustera era uno muy competente, era un comandante, Calender Faisu se llamaba. ¿Quién comandaba esa expedición salvadoreña, digamos? Ramón Belloso. Okay, Entonces, esta fue la primera, en la documentación de la época le llaman la primera división salvadoreña. Okay. Pero imagínate, aparece Francia también. ¿Y por qué aparece Francia? Por lo que acabo de explicar en el contexto global, ¿verdad? Y porque Francia e Inglaterra, aliadas, habían participado hacía muy poco en la guerra de Crimea contra Rusia, ¿verdad? Una guerra donde hubo un sitio prolongado, el sitio de Sebastopol, ¿no? Y fíjense qué interesante es esto, porque mucho del armamento que apareció acá en Centroamérica eran del armamento inglés de la guerra de Crimea. Y por eso es que Francia aparece acá, porque Francia tenía en ese momento también deseo expansionista, tenía a México en la mira, ¿verdad? Tenía a México en la mira, y de hecho, o sea, invadió México después, ¿no? Y impuso a un emperador. Entonces, es importante. Y en la guerra de Crimea, los costarricenses, los guatemaltecos, apoyaron a Gran Bretaña. Cuando la fortaleza rusa de Sebastopol se rindió, o sea, fue abandonada realmente, los rusos se retiraron, y fue tomada por ingleses y franceses, aliados con Turquía y con la isla de Cerdeña, ¿no? un reino ahí de Cerdeña. Los costarricenses salieron a bailar a las calles de San José, ¿no?, a celebrar la caída de Sebastopol. Imagínense si no eran pro-británicos. Mira, interesante, Carlos, toda esta historia que nos contás, porque son muchos episodios que desconocemos de Centroamérica. Sí, los conocemos. Mismos centroamericanos desconocemos todo digamos, todo este andamiaje que tiene que ver, claro. con el tema central, que es la guerra, la gran guerra nacional, o la guerra de los esos poderes fácticos que no vemos. Sí, que no se ve, ¿verdad? Que estaban ahí armando, preparando, cuidando, sí, pampereando, ¿verdad? Así, pampering a toda esta gente para que pero otro aspecto muy importante global. Sí. Estados Unidos apoyó a Rusia en la guerra de Crimea. Okay. Envió un equipo médico a asistir a los rusos y voluntarios también,
que fueron a pelear por los rusos. Fíjense cómo era la rivalidad angloamericana, terrible, ¿verdad? Entonces, todo esto se reflejó acá en Centroamérica, porque los liberales admiraban a los Estados Unidos. Los liberales aspiraban a que Estados Unidos interviniera directamente, como lo había hecho Inglaterra, ¿verdad? Y para ayudarles a ganar, el conflicto con las fuerzas conservadoras. Yo creo que hay que hacer, ya que lo has mencionado por 2 o 3 veces en esos capítulos, hay que hacer énfasis de que cuando hablamos, porque tenemos audiencia en Estados Unidos, los liberales, como se conocen tal cual en Estados Unidos, no tienen nada que ver con los liberales que estamos hablando en este momento, porque esa visión liberal era de tener verdaderamente una república que fuera autosuficiente, que pudiera determinar su propio destino. Y ese era un poco más y alejado del tradicionalismo costumbrista, digamos, lo heredado de España. Entonces buscaban tener como estados maduros, más fuertes, independientes del clero, independientes de la monarquía, de manera que obviamente pues pudiera ser una nación nueva, reluciente, como ellos veían con admiración a Estados Unidos. Exactamente. Entonces no es liberal como los demócratas en Estados Unidos, que se consideran para evitar que exista una confusión, porque no tenían nada que ver. Son liberales, es otra cosa. Sí. Es otra cosa. No, pero es interesante porque el modelo era Estados Unidos de América. Claro. La constitución que adoptó las Provincias Unidas del Centro de América, ¿verdad? Era una copia al carbón de la Constitución americana. Entonces, había toda una serie de reformas, convertir a la educación, quitarle a la iglesia el control de la educación, el control de la vida y la muerte. No, de los cementerios, y la iglesia era la que tenía todos los registros de nacimientos y de funciones. Le quitaron era un proyecto modernizador. Mira, Carlos. Era un proyecto modernizador inspirado en el éxito de los Estados Unidos de América, que era una potencia exitosa. Cuando llega esta primera división salvadoreña con Belloso a Nicaragua, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? O sea, logran llegar al puerto de Realejo y luego desembarcan y ahí contanos, ha habido acontecimientos muy importantes, ¿verdad? Porque ya Walker controla Nicaragua, ¿verdad? La guerra ha terminado. No solo León, sino que también Granada. Ha terminado la guerra por ejemplo, el ejército de Granada ha sido desmovilizado. Cuando Walker toma el poder, él desmoviliza el ejército, y porque la fuerza en la que él se apoya son americanos, ¿verdad? Entonces, ya ha quemado, por ejemplo, Granada, Walker, ¿o no? Sí, Walker controla Nicaragua. Y el gobierno de León también se ha subordinado a Walker, ¿verdad? Hay un, ¿cómo se llama? Creo que se llama Patricio Rivas, pero que los leoneses tenían correspondencia. Correspondencia con los salvadoreños, que eran los que más confiaban, y habían solicitado ayuda a los centroamericanos. En Honduras había habido un cambio muy importante también. Honduras había sido gobernada por los liberales. Después de la derrota de la Federación, los liberales sobrevivieron en lo que actualmente es El Salvador y en Honduras, o sea, en donde el jefe de Estado era José Trinidad Cabañas. Claro. Y tenemos un departamento que lleva el nombre de José Trinidad Cabañas. Pero en Honduras se dirimía el conflicto entre Guatemala y El Salvador. El escenario era el territorio de Honduras. Entonces, Guatemala apoyó a Santos Guardiola, que era un caudillo que odiaba a los salvadoreños, muy violento, y derrotó a Cabañas. Entonces, Cabañas fue a Nicaragua a solicitarle ayuda a Walker para recuperar el poder. Imagínense, para que vean cómo era al principio todo esto. Guardiola y Trinidad eran hondureños, hay que decir. Eran hondureños, sí. Y entonces Cabañas fue, imagínense, a pedir ayuda a Walker, ¿verdad? Y después se fue a El Salvador, ¿verdad? Porque cuando ya Walker dijo que no, Walker estaba más interesado en el control de la ruta interoceánica. Claro. Si a él lo que le interesaba era la proximidad a la ruta interoceánica. ¿Y será como
injusto para la historia o completamente equivocado pensar que había una vinculación entre Vanderbilt y Walker? Sí, claro que la había. Sí, es decir, claro que la había. O sea, no podías militarizar, pero voy a traer a este tipo que se las puede todas, no tiene miedo. Y Walker dependía de la compañía de tránsito accesorio. A través de los vapores interoceánicos, los vapores oceánicos de la compañía de tránsito, recibía voluntarios y recibía armamento. Plata, por montón. Entonces, muchos de los que iban para California o los que regresaban de California endeudados, fracasados, se alistaron en el ejército de Walker, ¿verdad? Entonces, yo tengo una opinión de que realmente Walker comenzó a perder cuando se peleó con Vanderbilt. Ese fue el gran error de Walker. Pelearse con Vanderbilt fue su ruina, ¿verdad? ¿Qué se peleó? Sí. Alguien como Vanderbilt tiene intereses. Hace poco estuve viendo un programa donde JP Morgan, ¿verdad? Va a Estados Unidos, a Inglaterra, a pedir plata para invertir en los trenes. Sí, es una película interesante esa, ya sé cuál es. Sí. Al final del día, los intereses de estos magnates son globales, ¿verdad? Hay plata en un negocio en Francia, ellos tienen participación. Entonces, al final, está rivalizando con los ingleses, pero filosóficamente, porque ya en la vida práctica están buscando plata en la misma billetera. Entonces, no sé, deben haber acomodaciones, como en todo lado. Sí, esto es algo que, para responderle a Heriberto, que yo iba a tomar después, ¿verdad? Vanderbilt fue traicionado por sus socios. Se llamaba Morgan y el otro no recuerdo cómo se llamaba. JP. Garrison, creo que se llamaba. Entonces, que se apropiaron de la compañía del tránsito, simplemente. Entonces, hay una famosa frase de Vanderbilt, ¿verdad? Que dice lo siguiente, espérate, yo creo que la tengo acá textual, porque esto es sumamente interesante, ¿verdad? Espera, ya te la voy a decir. ¿Dónde está esto? Y estos cuadros de diálogos que aparecen aquí a veces me irritan mucho. Aquí está, lo tengo en la galería de la Guerra Nacional. ¿Dónde están los financieros? Aquí está. Él dijo lo siguiente: Vanderbilt fue sorprendido por la traición de sus socios. Este señor Morgan, ¿verdad? Que fue uno de esos, y el otro, Charles Morgan se llamaba, también eran grandes capitalistas, y el otro se llamaba Garrison. Entonces él dijo, les envió una carta y les dijo: ustedes se han dedicado a engañarme, no pienso demandarlos, pues la ley es demasiado lenta, pienso quebrarlos, pienso arruinarlos, y lo cumplió. O sea, Vanderbilt lo cumplió, ¿verdad? Lo cumplió, le prestó su ayuda a los costarricenses, y eso permitió que una columna costarricense se apoderara de los vapores del río, de los vapores de la compañía, y eso le rompió la espina dorsal a los filibusteros. Ahí se acabó, o sea, le quebró la espina dorsal. ¿Cómo recibía ahora refuerzos Walker? O sea que Vanderbilt, digamos, financió de alguna manera a los costarricenses para poder... Él les envió a un marino inglés que era el hombre que conocía toda la operación de la compañía del tránsito en el río San Juan. ¿Cómo se llamó este marino? Y él este hombre acompañó a la columna esta costarricense a través de una región selvática, Sarapiquí. Es lindísimo ahí, yo he estado ahí, he dado clase ahí en el centro regional de la UNA, es lindísima, es una vegetación maravillosa. Entonces envió a este marino inglés que sabía además las claves para comunicarse, y por medio de eso se apoderaron de los vapores. Pero los que habían armado al ejército costarricense eran los británicos. Y yo quiero aquí mencionar de que Costa Rica era el ejército más poderoso de toda Centroamérica. Sí. Porque Costa Rica se preparó para una guerra contra Nicaragua
a principios de la década de 1850 y había comprado mucho armamento, inclusive artillería, había comprado fusiles a Inglaterra, ¿verdad? Y el ejército tico era un ejército muy fuerte en términos de armamento y de hombres, ¿verdad? Movilizó muchos hombres, a pesar de que tenía únicamente 100.000 habitantes. Movilizó aproximadamente, Perdón, los ejércitos de Guatemala, Honduras, El Salvador, como pasaban en tantas guerras, sí, ¿verdad? Entonces eran Estaban ejércitos desgastados, desgastados y demás, ¿verdad? claro. Pero, perdón, que te interrumpa, Carlos, sí. Sí, no. Entonces, tenemos aquí, estábamos hablando sobre esta cuestión, ¿verdad? De que verdaderamente aquí estaban enfrentados intereses muy fuertes. Globales, porque Inglaterra no podía renunciar a sus colonias en Asia. Estaba interesada en un mercado de 450 millones de consumidores en China, ¿verdad? Entonces, en realidad a los ingleses no le interesaba Nicaragua. Después hasta ya dejó de apoyar a la monarquía misquita en el Caribe centroamericano, en Honduras. Dejó Black River, se las dejó a los hondureños. Ya no estaba interesada. Estaba interesada en la ruta, en llegar a Asia. Y los americanos sí estaban interesados. Porque el proyecto americano era convertir al mar Caribe en su mare nostrum, como le llamaban los romanos al mar Mediterráneo, ¿verdad? Es el mismo proceso que tiene China ahora con el mar de China meridional. Sí, con ¿verdad? Porque si para convertirse en potencia asiática hegemónica tiene que controlar el mar de China meridional. Y los americanos lo hicieron con el Caribe. Se convirtieron en potencia hegemónica a finales del siglo XIX. Mira, estimado Carlos Pérez Pineda, ¿te parece que este episodio, ¿verdad? Que ya mira, el tiempo nos ha comido, ¿verdad? Sí, el tiempo, por eso es la tiranía. No siente uno el tiempo, pero me gustaría que en el siguiente episodio, ¿verdad? Que vamos a estar obviamente con vos, porque no hemos terminado esta parte de tan emocionante digamos, del conocimiento que nos ha brindado sobre la guerra de los filibusteros o la guerra nacional, llamarle el nombre que tenía, la guerra nacional. La guerra nacional. En el siguiente episodio, tendríamos que entrar ya en materia, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la gente que nos escucha le interesaría saber, bueno, quiénes son los, digamos, exacto, lo dejo como en el plano. Claro, esa es la idea, que podamos inclusive examinar las operaciones militares. Exacto, quién es la gente que participó, cuáles son, por ejemplo, los militares, tanto del ejército ese salvadoreño, guatemalteco o hondureño, o cómo se dio todo eso, porque tenemos muchos, digamos, en nuestro conocimiento muchos nombres, y aquí vos en tu libro hay una serie de personajes, ¿verdad? Como Mora, como Cañas, como Ramón Belloso, como San Martín, Rafael Ocampo, y así puedo decir una gran cantidad de nombres de personajes que incluso Gerardo Barrio pues aparece por acá, Francisco Dueña, y algo de eso es lo que queremos vincular en el siguiente episodio. Ahora mismo pues, el tiempo nos ha comido, ¿verdad? El tiempo, pero sí hemos dado a entender, pues, o ha dado más bien a entender todo digamos, todo este corpus, ¿verdad? De la historia. Contexto global. Sí. Este contexto global, y me encanta que traigas, o sea, esta microrregión, digamos, centroamericana, y también nos contés de lo que estaba pasando a nivel mundial, porque al final ese mundo, no crean que globalizado de ahora, está globalizado. Sí, ya había habido las primeras globalizaciones. Entonces, es sumamente importante. No sé, Carlos Arévalo. Estoy bien. Me parece que hemos, nuevamente, ya entendimos el contexto de todo esto. Ya sabemos lo que está en juego. Sí. Ya sabemos quiénes están luchando contra quiénes. Sí. Y ahorita queremos ver quiénes se unen. No, y cómo los intereses de las facciones centroamericanas se adhieren a los proyectos económicos y geopolíticos de las grandes naciones, de las grandes potencias, porque al final del día, pues como tú lo dijiste al principio, las guerras necesitan plata, y estos países no tenían forma de cómo imponer
sus criterios por la fuerza porque se les acababa la gasolina en 7 días, entonces solamente iban por empujoncitos, no el gasol. El gasol, no había una acción, un final contundente para ninguno, entonces estaban dime que te diré y no avanzaban y no cerraban ningún capítulo. Sí. Pero bueno, exactamente. gracias, sí, no, yo estoy a la disposición, si ustedes quieren que sean 3 episodios, 4, lo que sea, yo estoy a la disposición. Como le digo a la gente que está por Zoom siempre, si estuvieras aquí te escondemos las llaves del carro para que no te puedas ir. Bueno, no cerramos este episodio sin antes la frase semanal para que todos pues podamos darle un poco de pensamiento a una idea que nos pueda ayudar a dilucidar y entender mejor el mundo en el que estamos. Sí, adelante. Que me voy con una frase de Michel Foucault, ¿verdad? Que dice, la historia no es una línea recta que va hacia el progreso, sino que es una sucesión de momentos de ruptura y transformación, como lo hemos visto ahora mismo con lo que nos ha contado Carlos. Fíjate que por eso es importante Historia Azul, porque si leemos la historia en los libros de texto, nos cuentan esa línea de tiempo que es invencible en términos académicos, pero que es completamente falta de todos los detalles. Muchísimas gracias, Carlos. El desarrollo histórico es un movimiento en espiral. Así es. En espiral, o sea, no es así, unilineal no es, definitivamente. Va y viene. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar nuevamente con nosotros en un episodio más de Historia Azul, la historia de El Salvador. Regresamos con un nuevo episodio en una semana. Por favor, continúen descargando, escuchando y viendo en nuestros canales y medios alternos para mantener esta comunicación. Muchísimas gracias. Gracias. Esta fue una producción de 360podcast.sv.